buenos días a todos, a todas las personas que están hoy aquí, altos cargos del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por su asistencia. Gerentes, directores de empresas públicas del Gobierno de Canarias y responsables de organizaciones como Forética, que también nos acompañan. Quiero darles la bienvenida a esta jornada sobre empresa pública y sostenibilidad, donde presentaremos también la guía de la responsabilidad social corporativa de las empresas de Canarias. He de disculpar, en primer lugar, la ausencia de nuestro consejero Julio Pérez, que me ha mandado un mensaje y no quiero faltar, digamos, a exactamente lo que ha comentado. El consejero termina estos días la protección especial porque lamentablemente ha tenido la COVID desde la semana pasada y me pide que por favor le disculpe porque aunque hubiese venido hoy con la mascarilla, no era quizás el día exacto donde tenía que poder permitirse esta licencia y tiene que cumplir con la orden que le dan los médicos, como es normal, y hasta mañana no podrá estar activo. Pero en su lugar, contamos aquí con la presencia en esta mesa, estoy muy bien acompañada, como pueden ver, por el director general de Patrimonio y Contratación Pública del Gobierno de Canarias, José Julián Istúriz. Te agradezco que estés hoy aquí con nosotros. Y en representación de la Consejería de Administraciones Públicas y en sustitución del consejero, tenemos al viceconsejero, Manuel Fernando Martínez, quien a continuación procede a inaugurar oficialmente esta jornada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias, Marta, por esta presentación y esta jornada que desde la Dirección General de Patrimonio y de Transparencia y también la de Patrimonio, pues un tema tan importante como es la empresa pública y la sostenibilidad. Disculpen por poner en silencio el teléfono. Y también yo creo que hoy es un día importante, ¿no? Hoy no estamos viendo las caras que llevamos después de 2 años. Pues antes había una anécdota con una jefa de servicio que no me conocía y de vernos todos los días, pues yo creo que es la noticia más importante del día hoy, que podamos empezar a reconocernos y vernos las caras. Como bien dice la jornada, las jornadas tratan de la empresa pública y la sostenibilidad. Y algo sostenible es algo que perdura en el tiempo. Y estamos viendo que el modelo económico actual, con los criterios actuales, no se está sosteniendo. Estamos viendo que cada vez consumimos más recursos naturales, pensamos que son inagotables, contaminamos cada vez más nuestros mares y nuestras atmósferas, o cada vez hay mayor desigualdad. Estamos viendo que la riqueza no se está redistribuyendo en toda la sociedad, sino que cada vez está aumentando la desigualdad. Y les leo una frase de Thomas Piketty, un economista, que decía que el capitalismo es un buen sistema para crear riqueza y lograr un avance continuo, pero no logra corregir los aumentos de la desigualdad. Y yo creo que cualquier sociedad en estos momentos tiene que haber un equilibrio entre 3 factores importantes, que es el medio ambiente, el proteger el medio ambiente, el que haya crecimiento económico, pero también que haya justicia social. Y yo creo que esa que ya enmarca y emana en este Gobierno de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que también le doy la bienvenida y disculpe al director David Padrón, a Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo, el viceconsejero de Relaciones Exteriores y el director general también de Relaciones Exteriores del Gobierno que están aquí presentes. Yo creo que es importante, como decía, ese equilibrio entre los 3 factores, el medio ambiente, la economía y lo social. Y el papel fundamental de la Administración Pública en liderar estas cuestiones y este modelo e implantar, no puede ser de otra manera, en la empresa pública estos criterios. Ahí está el debate de la empresa pública, ¿no? de que si es más eficiente lo privado o lo público. Evidentemente, la ideología del partido que represento es la empresa pública. La empresa privada siempre ha estado más asociada a un crecimiento económico sin tener en cuenta otros factores y nosotros nos tenemos que convertir en un modelo a seguir y tener que demostrar que desde lo público, con un crecimiento económico, respetando el medio ambiente y contribuyendo a que nuestros empleados y empleadas públicas
mejoren su capacidad tanto en bienestar, en salud, y que las condiciones laborales sean justas. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que todas estas tres variantes que hoy hablaremos después en la mesa de debate sean objeto de un diálogo, que yo creo que también esta guía lo que pretende es iniciar un diálogo entre todos los sectores de la administración pública para poner en valor esta palabra de sostenibilidad, que normalmente se suele asociar a la protección del medio ambiente, y como ya he dicho en esta intervención, no es solo protección del medio ambiente, tenemos que proteger el medio ambiente, tiene que haber crecimiento económico, pero también tiene que haber un reparto, una justicia social. Y yo, sin más, pues con estas palabras doy por inaugurada esta jornada. Muchísimas gracias, viceconsejero. No es una tarea fácil cuando te toca, ¿verdad?, salir, pero para eso están los viceconsejeros, que están ahí en el banquillo siempre y trabajando muchísimo, aunque a veces la gente no sea consciente de ello. En Canarias existen, creo que son 18 sociedades mercantiles públicas. Desde la Consejería, nuestro reglamento recoge que la responsabilidad social corporativa es una de las tareas que nos corresponden en el ámbito, por supuesto, del sector público. Nosotros desde el principio considerábamos que teníamos que hacer un análisis, una situación, un diagnóstico previo para conocer cuál era la realidad de nuestras empresas. Y lo hemos hecho en colaboración con la empresa Innovaris, a quien quiero agradecer el formidable trabajo que ha llevado a cabo en un contexto de pandemia durante el año 21 y también con el horizonte siempre puesto, como es algo en lo que siempre coincidimos con Alexis, que está aquí presente, el director, y nosotros, digamos, los responsables políticos de la Viceconsejería y de la Dirección General, y es el horizonte siempre puesto en la sostenibilidad y en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Llevamos a cabo este trabajo, como les decía, a duras penas durante el año 2021 y hay que poner en valor la importantísima colaboración y participación manifestada por los responsables de esas empresas, a los que quiero agradecer de nuevo el haber participado en este estudio. Nosotros hoy presentaremos en esta jornada esos resultados, hablaremos de la guía, pero también queríamos pararnos a reflexionar un poco en una jornada no muy extensa durante esta mañana sobre cuál es la situación en la que se enmarca Canarias en este sentido. Hemos invitado a responsables políticos, pero también, como les decía antes, a expertos y miembros de Pacto Mundial, de Forética y de la Asociación Española de Normalización y Unificación, UNE, y por tanto yo creo que va a ser una jornada muy interesante. Quiero aprovechar también para saludar a las personas que se conecten en streaming a través del canal Gobierno Abierto del Gobierno de Canarias. Y ya voy concluyendo con una máxima que recoge el consejero en su prólogo. Un prólogo del cual hablaré después porque me parece muy interesante y creo que además es de justicia que lo haga hoy, que no ha podido él estar aquí para explicárnoslo, y es la necesaria ejemplaridad de las empresas públicas en esta materia. Podemos decir que la responsabilidad social corporativa es el pilar de la sostenibilidad del sector público. Todos ustedes, los que trabajan en este ámbito, son conscientes del enorme impacto que tienen en la sociedad. Afectan a la vida de nuestra ciudadanía, a nuestro día a día, manejan fondos públicos y, por tanto, ese comportamiento responsable tiene que estar a la vanguardia, creo yo, y ser el impulso, tal y como indicaba el consejero también antes, de ese valor que tienen las empresas públicas y que nosotros le dotamos. Y sin más, voy a dar la palabra a alguien que también tiene muchísimo que aportar en este sentido, es responsable del registro de las sociedades públicas, ¿no?, mercantiles, y sobre temas de contratación pública y otras cuestiones, él nos puede hablar largo y tendido. Gracias, José Julián, y adelante. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. La verdad es que me siento súper cómodo y a gusto en este entorno, sobre todo porque además se ve que esto de las empresas públicas como que empieza a tener cierto interés, ¿no? Las empresas públicas las inventamos, entre comillas, por llamarle de alguna manera, ya por los comienzos de la década de los 90, más o menos, ¿no?, con un determinado objetivo que tenía mucho que ver con la agilidad de la administración, ¿vale? Había ya alguna fundación, había algún movimiento, las agencias ni se esperaban todavía, pero de alguna manera teníamos
claro, los que ya gestionábamos algunas cosas de la administración, que teníamos que ser más ágiles, más rápidos, ¿no? Y entonces se inventó, entre comillas lo de inventó, las empresas públicas. Hubo algún movimiento a través de la Administración General del Estado, sobre todo en materia de medio ambiente, pero sobre todo donde más se pusieron en práctica fue en el ámbito sanitario. ¿Por qué? En el ámbito sanitario porque realmente es donde más inmediatez necesitas, ¿vale? Y curiosamente empezaron en lo que tenía que ver con la atención a las urgencias sanitarias. Curioso. De las primeras fueron en Barcelona, luego posteriormente en Cataluña, en Madrid, en Galicia. Canarias fue una de las primeras, ya por el año 94. Pero el objeto que tenían entonces, lo que se buscaba realmente con ese modelo, era ser ágiles. Y con un fenómeno muy curioso, que lo quiero poner de manifiesto aquí porque muchos de ustedes probablemente no lo sepan, que era la laboralización del personal. Las empresas públicas saben que están sujetas al estatuto, el personal está sujeto al Estatuto de los Trabajadores, y en el año 90 lo que se quería hacer era desfuncionarizar para crear una laboralización del personal, ¿vale? Porque ya veíamos que la funcionarización parecía que no nos permitía cierta flexibilidad, ¿no? Es muy curioso que en esa época se plantearon que los estatutarios del Sistema Nacional de Salud pasaran a ser laborales de empresas públicas. El resultado, unos cuantos años después, es justo todo lo contrario. Hemos funcionarizado los estatutarios que habíamos sacado laborales con anterioridad. Es decir, todo el movimiento de laboralizar a través de empresas públicas con intención de poder hacer una remuneración en función del rendimiento, con la intención de poder tener instrumentos de mejora y de flexibilidad desde un punto de vista laboral, se fueron al traste. Pero ese fue uno de los instrumentos, y yo lo quiero poner, de los objetivos, perdón, lo quiero poner de manifiesto porque no lo tenemos que olvidar, ¿vale? Ya digo, unos años después lo que hemos hecho ha sido justo todo lo contrario. A los laborales los pasamos a estatutarios y a los estatutarios los pasamos a funcionarios, ¿vale? Por ejemplo, aquí y en otras muchas comunidades autónomas. Ahora mismo, por ejemplo, hay un proceso de funcionarización en una comunidad autónoma de todo el personal que era de una empresa pública. Y el segundo objetivo por el cual se montaron las empresas públicas era para ser flexibles en la contratación. No sé si aquí hay algún gerente que entonces ya gestionaba alguna empresa pública, a mí me tocó entonces, y la ley de contratos establecía que la contratación de una empresa pública estaba sujeta solamente a los principios de publicidad y concurrencia, que nadie sabía muy bien qué era, pero la ley lo decía. Y el principio de publicidad y concurrencia, algunos lo entendimos como poner un anuncio y sacar una concurrencia. Y así estuvo funcionando durante muchos años. Y en general, yo creo que funcionó bastante bien, en general. Evidentemente, como todo en la vida, hay anécdotas y hay gente que se pasa, pero no es lo habitual. El resultado a fecha de hoy, desde mi punto de vista, que me ha tocado gerenciar 3 empresas públicas de 3 comunidades autónomas distintas, es que probablemente tenemos que repensar el modelo actual. Porque si el modelo actual está sujeto a la ley de contratos, igual que prácticamente un modelo convencional, y si prácticamente la laboralización no nos permite una remuneración en función del rendimiento y prácticamente un despido es casi imposible, no tengo muy claro para qué quiere una empresa pública. Tiene una ventaja todavía. Y también lo pongo de manifiesto por si acaso alguien ya sé que se le ha ocurrido, tiene intención de modificar esto que voy a decir, el tercer elemento ahora. Porque si modificamos este tercer elemento, al menos mi punto de vista, es que lo mejor que las cerremos todas porque ya el objeto por el cual las montaron no tiene sentido. ¿Que el tercero cuál es? No tienen intervención previa. Saben que hay auditoría, una auditoría normal de una empresa pública, de una sociedad mercantil normal, hay una auditoría y hay de alguna manera una actuación de la intervención con posterioridad, ¿vale? Hay algún movimiento en alguna comunidad autónoma de ponerles intervención previa. Claro, si ya le ponemos intervención previa, si ya no lo puedo contratar laboralmente o estoy rígido, si me estoy sujeto totalmente a la ley de contratos igual que tal, si además le pongo intervención, pues apaga y vámonos, ¿vale? No tiene sentido. La segunda idea que yo les quería dar es que
La Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible creo que son una guía esencial para saber cuál es el rumbo que yo quiero llevar sobre una organización o sobre un conjunto de organizaciones, ¿vale? Es decir, a mí no me parece un instrumento para su estricto cumplimiento. Bueno, saben que lo de su estricto cumplimiento, algunos les llamamos, ¿saben lo que significa para su estricto cumplimiento? Cumplo y miento. ¿Vale? Cumplo y miento. Bueno, me parece que no. Yo creo que es una guía que nos viene muy bien, ¿no? Pero no tenemos que olvidar, y con esto voy acabando, que las empresas públicas son, primero, un instrumento. No son un fin en sí mismo. Es un instrumento al servicio de un señor que tiene la titularidad de la protección o de la prestación de un servicio, que es la administración pública. Hay empresas públicas que esto se les olvida. Y el gerente de la empresa pública se piensa que él hace y deshace y presta el servicio como le parezca. No, no. Hay una titularidad. Les pongo el ejemplo del transporte sanitario porque se entiende fácil. La titularidad del transporte sanitario es de la Consejería de Salud, que es la autoridad, la Consejería de Sanidad, que es la autoridad. Y la empresa pública que lo presta es un instrumento a través del cual lo tiene que prestar. Pero quien manda es el que tiene la titularidad, que es la autoridad pública. Eso a veces se olvida, En segundo lugar, un instrumento profesional. ¿Qué significa que sea profesional? Que tenemos que tener los mejores. A ver, y para tener los mejores hay que pagar como los mejores. Si estoy limitando el sueldo de los gerentes de empresas públicas de una determinada manera y estoy limitando el sueldo de los directivos y del personal experto de una empresa pública de una determinada manera, tendré lo que tengo, tendré mucha limitación. Cuando montamos, en España se montaron los servicios de resonancia magnética, que eran muy tecnológicos en su momento, hace 20 años, se montaron a través de empresas públicas. ¿Por qué? Porque era la manera que había de poder pagar 120.000 euros a un radiólogo, porque no lo podías pagar por el sistema convencional. Y si tú no le pagabas 120.000 euros a un radiólogo, no tenías radiólogo. Así de sencillo, porque se te iban a la privada. Entonces, si la ley de presupuestos constantemente me está limitando, porque la hacemos nosotros, y porque queremos nosotros, no porque me obligue nadie, nos autolimitamos nosotros. Si la ley de presupuestos me está limitando la posibilidad de contratar figuras a salario de figura, no tengo figuras y las figuras se me van a otro sitio. Por lo tanto, luego tampoco nos quejemos, ¿vale? O sea, profesionalidad es rendir, evaluar en función del rendimiento y remunerar en función del rendimiento. Y en tercer lugar, no olvidemos quién es el titular de esa prestación. Y el titular de esa prestación es la administración pública, ¿vale? Por lo tanto, el qué tiene que hacer la empresa pública lo determina la consejería a la cual tiene la tutela. A mí no me gusta nada eso de la tutela, porque no sé muy bien en la práctica qué significa, ¿vale? Me gusta decir que es el que manda, el que dice el qué tiene que hacer. Es decir, la consejería en la cual está escrita una determinada empresa pública le dice a la empresa pública, usted tiene que hacer tal cosa. Y la empresa pública hace el cómo. Pero lo que no debemos permitir es que la empresa pública decida el qué hace, ¿vale? Y se lo digo un poco porque tenemos algún caso, y por ejemplo la interventora, una de las cosas que plantea es si realmente no tenemos que repensar alguna de las empresas públicas que tenemos ya, ¿vale? Desde el punto de vista del aula, desde el punto de vista fundamentalista, desde un punto de vista teórico, yo lo apoyaría. Creo que hay alguna empresa pública que deberíamos de pensar si realmente lo que hace debería de hacerlo una empresa pública. Ahora, también lo digo, como no lo haga la empresa pública, no garantizo que el éxito de ese objetivo, ¿vale? Porque de momento yo creo que están siendo, gestionan bastante bien, son bastante flexibles. No hay que olvidar que tenemos pues casi 17, trabajan más o menos más de 2.500 empleados y que prestan un servicio muy importante para la propia administración. En ese sentido, yo creo que la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que nos permiten sobre todo es pensar
si lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo. Creo que nos viene bien para plantear este buen gobierno corporativo. Ahora, por ejemplo, estamos preparando un decreto que lo tenemos prácticamente acabado y está ahí a puntito, de regular un poco el funcionamiento de las empresas públicas, ¿vale? Que será un decreto de gobierno, donde una parte muy importante es el buen gobierno corporativo. ¿Y cuál es la función que tienen los representantes del Gobierno de Canarias en esas sociedades mercantiles? ¿Vale? Eso, en definitiva, es buen gobierno corporativo. Quiero felicitar a la Consejería por la iniciativa, porque realmente foros como este, que nos plantee lo que es la sostenibilidad, tanto sostenibilidad medioambiental como económica como social, nos hará realmente tener un tejido mercantil público muy importante. Y aquí no solo hablo de empresas públicas. En unas jornadas que tuvimos el otro día, había un gerente de una fundación que nos decía, fundación pública, que nos decía, todo aquello que ustedes han hablado para las empresas públicas se podría aplicar exactamente a las fundaciones públicas. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días y felicidades, de verdad. Muchas gracias, José Julián. Además, hablas claro y transparente, ¿eh? Yo creo que se te agradece siempre.